solo pudo ser su amor. Solo el amor de Dios hizo posible que tuviéramos una Navidad. Hermano, hoy no tenemos el culto de niños acostumbrado porque hay cena, así que los papás, por favor, estén con sus niños. Si algún niño llora, por favor, puede usar la habitación que tenemos para ellos hasta 18 meses, y si no, pues llévelo afuera. Hay niños que están ensayando el coro para la cantata de niños el próximo domingo, así que esperamos que todos estemos reverentes. Hermano, allí tenemos el texto clave, y el texto clave siempre decimos es el centro del mensaje, así que eso es lo que usted tiene que tener presente. Yo voy a leerlo primero y después todos lo vamos a repetir juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Vamos a ver si todos podemos repetirlo juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti, Señor, para que nos uses como instrumento y prepara cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir tu mensaje y que estemos allí preparados para adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar con el mensaje Navidad, esperanza profética cumplida. Y precisamente nosotros tenemos la responsabilidad de decirle al mundo que está allá afuera qué cosa realmente es Navidad. Porque alguno dirá, bueno, ¿hace falta decir eso? Sí, mi amado hermano. Hay personas en Estados Unidos que no saben lo que es la Navidad. Creen que es una fiesta, que es el día para entregar los regalos a los niños, para tener la comida familiar, para irse de fiesta, para bailar, para tomar, para muchas cosas más. Hay muchas personas allá afuera que no saben el verdadero significado de la Navidad. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de decirle qué cosa es la Navidad. Navidad es esperanza profética cumplida. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Dice que esperanza, confianza que se tiene de recibir una cosa, creer que algo ha de suceder y esperarlo. Eso es una esperanza, esa es esperanza. Qué triste es que la esperanza del mundo no se cumple, la esperanza del mundo es vana, la esperanza del mundo es triste porque la mayoría de los que tienen esa esperanza no reciben lo que están esperando. Pero nosotros tenemos una esperanza segura y recuerden, esperanza es confianza que se tiene de recibir una cosa, creer que algo ha de suceder y esperarlo. Ahora, ¿qué dice el autor de Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18? Escuche bien, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a los hijos de Dios, a ti y a mí que hemos creído en Jesucristo, que le tenemos en el corazón. Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, dice un pasaje, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos una segura esperanza, porque fue dicha por Dios el Todopoderoso, el Dios que no miente y el Dios que cumple todo lo que promete. Y precisamente el título del mensaje es Navidad, esperanza profética cumplida, porque esa era la esperanza que tenían los patriarcas, que tenían los profetas acerca del Mesías que habría de venir. Y vamos a ver que cuando el Mesías vino fue cuando se comenzó a celebrar la Navidad o a recordar la Navidad, que no es otra cosa que recordar el hecho maravilloso de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que tenemos una segura esperanza. Ahora, lo otro que vamos a ver allí es que profecía, anuncio de un acontecimiento futuro, historia dicha por adelantado. Eso es profecía. ¿Sabían ustedes que la Navidad es un cumplimiento profético? Bueno, pues yo sé que sí lo saben, pero es bueno recordarlo,
porque no hubiera ocurrido la Navidad si Dios no lo hubiera prometido. Pero lo que Dios promete antes que se cumpla, eso es una profecía. Y dice que profecía es anuncio de un acontecimiento futuro, historia dicha por adelantado. Qué gran diferencia con el mundo. Los gobernantes, los que están en eminencia, anuncian que van a hacer tantas cosas en tantos años en el futuro, pero nada de ello lo cumple. Pero nosotros tenemos un Dios que a través de los siglos ha prometido cosas que iban a ocurrir en el futuro y que se cumplieron. Y recuerda el título del mensaje: Navidad, esperanza profética cumplida. Así que profecía, anuncio de un acontecimiento futuro. Se estaba anunciando hacía más de 4,000 años atrás de que el Mesías habría de venir. Bueno, es una historia dicha por adelantado. Eso es profecía, para poder entender bien el concepto de lo que significa. Ahora, ¿qué dice allí en el libro de Isaías? Allí lo tienen para si usted quiere anotarlo. Isaías 46, 9 y 10. Escuche bien. Acordaos de las cosas pasadas, le está diciendo Dios a su pueblo a través del profeta, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada es semejante a mí. ¿Por qué? Porque no hay un solo y único Dios verdadero. Nada es semejante a Él, nada puede igualarse a Él, nada lo puede sustituir a Él, ningún otro puede hacer lo que el único Dios verdadero hace. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Escuche bien lo que viene después, que anuncio lo porvenir. Esto es una profecía. La historia dicha por adelantado, un anuncio de un acontecimiento futuro. ¿Quién es el único que lo puede hacer? El Dios en quien creemos, el Dios en que tenemos nosotros, que tienes tú y yo por Padre, aquel que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. O sea, lo que yo digo, eso va a suceder, aunque suceda a los 3,000 años después. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermano, tenga presente esto, que Navidad es esperanza profética cumplida. Y yo quiero que usted tenga esto en mente. Navidad, esperanza profética cumplida. Quiero volverles a leer el pasaje de Gálatas 4:4, porque a veces no entendemos que Dios para todo tiene un tiempo. Hermano, usted y yo no tenemos que apurar a Dios. Usted y yo no tenemos que decirle, oye, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tú debieras hacer esto ahora. No. Usted me perdona. Pero Dios sabe lo que va a hacer en cada momento y lo hace en el momento correcto y oportuno y lo hace bien hecho. Y precisamente la Navidad es esperanza profética cumplida porque se cumplió, a pesar de que se había anunciado unos 4,000 años antes, cuando Dios determinó que era el tiempo. Y esa es la precisión del Dios en que creemos. ¿Y qué dice Gálatas 4:4? Ya lo vimos allí en pantalla, yo se lo voy a leer aquí en la Biblia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Dios quiso, cumplió su promesa. No cuando el hombre quiso. Tenía que suceder muchas cosas, lo vamos a ver ahora brevemente más adelante. Pero el Hijo de Dios, el Mesías, vino cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque Dios lo tenía todo planificado perfectamente desde la eternidad. Eso es lo que a veces nuestra mente finita no entiende. Porque la venida del Mesías estaba ya planificada en la mente de Dios desde la eternidad. Porque Él sabía todo lo que iba a ocurrir, porque Dios lo sabe todo, sabía que el hombre iba a desobedecer y que iba a necesitar un Mesías Salvador para que pudiera ser redimido y el hombre volviera a tener vida eterna. Así que Navidad, esperanza profética cumplida. Ahora, vamos a ver allí lo que viene en cuanto a las profecías cumplidas en el nacimiento de Cristo. Y hermano, dijimos que profecía es historia dada por adelantado. O sea, algo que se dice que va a ocurrir en el futuro, pero que el único que hace que eso sea real y es como si ya lo hubiera hecho es Dios. Porque Dios es el Dios de la historia. Dios sabe lo que va a suceder de aquí a 5 años. Dios sabe lo que va a suceder de aquí a 20 años. Dios sabía lo que iba a suceder en toda la historia de la raza humana en el planeta Tierra. Dios sabe todo porque Dios es el
sapiente, sabe todas las cosas. Ahora vamos a ver profecías cumplidas en el nacimiento de Cristo. Solamente vamos a ver allí 5 profecías. Y usted va a ver de qué forma Dios habla en detalle de lo que iba a ocurrir en el futuro. No estamos hablando de que iba a ocurrir pasado mañana. Usted y yo no podemos decir lo que va a ocurrir esta tarde. Usted ve que yo anuncié el funeral del hijo de Gladys. Yo no sé si yo podré ir o no, porque no sé si va a pasar algo, o no sé si me explico. O sea, usted y yo no podemos asegurar la próxima hora, porque no sabemos lo que va a pasar. Tan sencillo como eso. Ahora, Dios, que conoce el futuro, que es el Dios del futuro, es el Dios de la historia, la conoce antes que suceda. Y vamos a ver esta profecía cumplida, que es historia dicha por adelantado. Vendía a través de una mujer. ¿Cuándo se anunció eso? Aproximadamente 3.800 años antes de que naciera el Mesías. Y esta profecía, que es la primera profecía mesiánica, aparece allí en Génesis 3:15, después que el hombre, la primera pareja, desobedeció. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, el Mesías vendría a través de una mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar. De la simiente de la mujer vendría el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. Porque Dios lo iba a hacer así. Porque quiso hacerlo así. Porque le plugó hacerlo así. Y usted y yo no podemos cuestionar eso. Y ocurrió tal como Dios lo dijo. Hermano, cuando yo leo estas cosas, digo, Señor, gracias porque tú eres el Dios del futuro. Porque a veces nos preocupamos, ¿saben? Pero el futuro nuestro está en las manos de Dios. Y Dios lo va a hacer bien, en su tiempo, como Él solo sabe hacerlo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que confiar que el futuro, pase lo que pase, si somos creyentes, está en las manos de Dios. Ese es el mensaje, porque esto que vamos a aprender es conocimiento bíblico, pero el mensaje para ti y para mí es que mi futuro, si yo soy hijo de Dios, y tu futuro está en las manos de Dios. Así que vendría a través de una mujer, y tuvo que ser así, no podía ser de otra forma, porque si no, entonces se le llamaría a Dios mentiroso. ¿Dónde está el cumplimiento? 3.800 años después, o casi 4.000 años después. Dice allí en Lucas 1, 26 al 28, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. De eso vamos a hablar después. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel por donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Escuche la última parte, porque aquí está el cumplimiento. Bendita tú entre las mujeres, porque esa fue la mujer que Dios escogió para que en su vientre se engendrara el Hijo de Dios, fuera encarnado por obra del Espíritu Santo. Así que allí dice que vendría de una mujer. Ahora, vamos a ver allí la otra profecía que se cumplió. Sería descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Es importante esto, déjenme decirle, hermano, sí, porque el Mesías vino del pueblo judío. No vino de los países musulmanes, no vino de los países europeos, no vino de Norteamérica, ni vino de la Unión Europea o de las grandes potencias. Vino del pueblo judío, el más odiado y aborrecido por el mundo. De ahí vino el Mesías. Por eso sería descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, no de Abraham, Isaac e Ismael, como dicen los musulmanes. De Abraham, Isaac y Jacob. Sustituyen a Isaac por Ismael, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Mesías vendría o sería descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué dice Génesis 22, 18? Y esta profecía se anunció unos 1900 años. Hermano, no estamos hablando de 2 días, ni de 3 años, estamos hablando de casi 2000 años. Y allí en Génesis, capítulo 22, versículos 18, y yo quiero que usted y yo tengamos presente es lo que significa la Navidad, es promesa o profecía o cumplimiento profético cumplido, promesa profética cumplida de parte de Dios. Allí en Génesis capítulo 22, Dios le dijo a Abraham: y en tu simiente, está hablando del Mesías,
De eso habla todo el Antiguo Testamento, del Mesías. Pero ¿quién es el Mesías? Jesucristo. Y Cristo es la razón, el motivo de la Navidad, la celebración de que el Mesías vino en cumplimiento de lo que Dios había dicho y un día se hizo carne, cuando vino el cumplimiento del tiempo. En tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de la simiente de Abraham vendría el Mesías. Ahora, el cumplimiento está allí en Mateo capítulo 1, porque tenemos la profecía dicha y el cumplimiento también dicho en la palabra de Dios. Pero para esto, hermano, pasaron cientos, a veces miles de años. Dice allí en Mateo 1, 1 y 2, libro de la genealogía de Jesucristo. Escuche bien, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Hasta ahí, después sigue la genealogía. Ahora, en el versículo 16, este es otro Jacob, no, por supuesto, es el mismo Jacob de los padres o los patriarcas de la nación hebrea, Abraham, Isaac y Jacob, sino que también el papá de José se llamaba Jacob. Fíjense qué coincidencia. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjense qué detalle. ¿Saben por qué está esto en la Biblia? Para que entendamos que la profecía decía que sería descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y que se cumplió, porque José fue descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, cuando vemos eso tenemos que decir, Señor, gracias, porque tú eres el Dios del futuro, tú eres el Dios de la historia. Mi vida está en tus manos, la historia mía está en tus manos, y tú vas a hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras, y siempre lo vas a hacer bien. Y por lo tanto no podemos cuestionar nunca a Dios. El futuro es de Dios. Gracias demos a Dios porque Él cumple su promesa. Ahora, sería descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, fíjense esta otra profecía. Sería hijo de David como rey eterno. ¿Qué dice el libro segundo de Samuel? Y esto se dijo unos 1040 años antes de Cristo. Hermanos, no estamos hablando, y repito esto para que nos demos cuenta, de 2 o 3 días. Dice segundo de Samuel capítulo 7. Tenía que ser hijo de David como rey eterno. Y vamos a ver después lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice allí en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 16 y 17, le está hablando el pacto de Dios con David. ¿Quién fue David? El que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y el que a pesar de todo lo que pudo haber hecho, Dios lo perdonó y desde su descendencia vino el Mesías. ¿Qué le parece? Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida si dejamos que Dios obre en nuestro corazón y si arrepentidos venimos a Él y le decimos, Señor, perdóname por lo que he hecho. Así que Dios escogió, hubiera podido escoger a otro, quizás diríamos un poco mejor. No, escogió a David. ¿Saben por qué? Porque el corazón de David, Dios lo conocía hasta lo más íntimo. Ahora, la pregunta es, ¿Dios conoce tu corazón? ¿Tú le has abierto tu corazón a Dios allí todo lo que tienes o solamente la parte de afuera? Bueno, nuestro corazón tiene que estar abierto delante de Dios para que como David le pudiera haber dicho, o como David le dijo a Jehová, a Dios, nosotros le digamos a Dios, Señor, crea en mí un corazón limpio, renuévame, purifícame. Bueno, de ahí de David vino el Mesías y sería llamado hijo de David como rey eterno. Fíjense lo que le dijo Dios a David, versículos 16 y 17, el libro segundo de Samuel. Y será firmada tu casa, está hablando del Mesías, y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Oiga, ¿qué tiempo hace que el reinado de Salomón, el hijo de David, terminó y desde su tendencia hace ya cientos de años, cientos y cientos de años? ¿De qué está hablando aquí? Del Mesías futuro. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El único que va a implantar un reino eterno es Jesucristo, el Mesías prometido. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así que otra profecía, que eso es lo que significa Navidad, promesa profética cumplida, hijo de David como rey eterno, 1040 años antes de que esto ocurriera. Ahora vamos al libro de Lucas. Ahí está el cumplimiento, Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, escucha bien.
Porque o la Biblia lo arreglaron los hombres o la Biblia es palabra de Dios. Y yo sé que usted y yo creemos que es palabra de Dios. Hermano, esto ocurrió así. Dicho con antelación, con todo lujo de detalles, unas profecías más de 3,000 años antes, otras más de 1,000 años antes, otras más de 2,000 años antes, pero se cumplieron. Y dice allí en Lucas 1, 32 y 33, cuando nació Jesucristo, anuncio del nacimiento de Cristo, dice, este será grande, escucha bien, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, porque en cuanto a la descendencia humana, Cristo descendía de la casa de David. ¿No recordamos cómo se le decía a Cristo en su ministerio terrenal, el Hijo de David? ¿Por qué? Porque venía precisamente de la descendencia. José era descendiente de David. Y de José vino el Mesías, o de la familia de José. José y María eran los dos descendientes de David, aunque todo fue por obra del poder del Espíritu Santo. Así que sería hijo de David como rey eterno, se cumplió al pie de la letra. Ahora, nacería de una virgen. Fíjense cuántos detalles se dan. Y esto se dijo 740 años antes de que ocurriera. Tenía que nacer de una virgen, no podía ser de otra forma. Y sería llamado Emanuel. Ahora, ¿qué dice Isaías 7:14? Vamos allá. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la virgen, así, tenía que ser mujer y tenía que ser virgen, dos cosas, y temerosa de Dios, por supuesto. Por tanto, el Señor mismo, está hablando del Mesías, os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. 740 años aproximadamente antes de que el Mesías naciera. ¿Quién es el único que puede hacer eso? ¿Quién es el único que puede decir la historia por adelantado? Nuestro único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, tu Dios y mi Dios. Eso no se puede decir de otro Dios, de ningún otro Dios, porque hoy se quiere tratar de quitarle la autoridad que Dios tiene. Pero hermano, el único que puede decir el futuro con toda exactitud es el Dios Todopoderoso, el que tú y yo tenemos. Así que allí está la profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señales. Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Cumplimiento. Vamos allí al libro de Mateo, capítulo 1, 18 al 20, y después 22 y 23. El nacimiento, se está contando ahora la historia de lo que se había anunciado que ocurriría 740 años antes. No es maravilloso. Yo no sé si usted lo ve así, hermano, pero yo lo veo esto tan hermoso. Usted sabe lo que es saber que yo sé que Dios sabe mi historia hasta que yo parta con Él. Que no me tengo que preocupar. Mi vida está escrita, tu vida está escrita. Todo lo que va a suceder Dios lo sabe. Pero si confiamos en Dios, todo va a obrar para bien. Una historia dicha por adelantado al pie de la letra. Eso es lo que hace nuestro Dios, el Dios en que nosotros creemos. 740 años después ocurrió lo mismo que había dicho el profeta por inspiración divina. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, no habían tenido relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, que aunque estaban comprometidos, no habían tenido relaciones sexuales y María era virgen. A tal grado que José dijo, bueno, esto no puede ser porque entonces me voy a echar la culpa yo. Le dijo al ángel, no te preocupes. Esto es obra mía. Y en los versículos 22 y 23, escuche allí. Y esto sucedió, ya digo, casi 800 años después. Y todo esto aconteció, eso es historia dicha por adelantado, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oiga, pero qué clase de precisión. Increíble. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Nuestro Dios Todopoderoso. Hermano, Navidad
promesa profética cumplida. Así que nacería de una virgen se cumplió. Ahora, viene otra ahí que es todavía un poco más difícil. Y vamos a verla. Perdón, nacería en Belén. Y usted dirá, bueno, esto no es tan importante. Les voy a dar unos detalles que usted va a maravillarse de la importancia que tiene eso. Porque era imposible de que el Mesías naciera en Belén. Ahora se dijo más de 700 años antes de que nacería en Belén. Belén era una aldea allí pequeña, pero esa fue la que Dios escogió. Porque hermanos, ¿saben qué? Lo que Dios hace, lo hace bien. Y Él escoge lo que quiere escoger. Y Él, pues, obra de la forma que Él quiere obrar. Y usted y yo lo único que tenemos que hacer es, Señor, permite que yo pueda confiar de que tú todo lo haces perfecto. Aunque no lo entendamos quizás, tú haces todas las cosas perfectas. Señor, porque tú eres el Dios de la historia, porque tú lo haces todo a su debido tiempo y de una forma maravillosa. Ahora, ahí está la profecía, más de 700 años dicha antes. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Está hablando del Mesías. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, hay una serie de detalles. Tenía que nacer de la simiente de la mujer, tenía que nacer de una virgen, tenía que ser de la descendencia de David, pero también tenía que nacer en Belén. Oiga, pero qué clase de detalles. Y hay muchos más, pasa que no vamos a decirlos todos, con referencia no al nacimiento, sino al primer advenimiento de Cristo. Así que vamos a ver el cumplimiento, porque dijimos que profecía es historia dicha por adelantado. Ahora le voy a dar un dato histórico. Está allí en la historia, no tan solamente en la historia bíblica, también en la historia secular. Cuando usted va a la historia antigua puede encontrar esto. Y allí en el capítulo 2 está el cumplimiento de que nacería en Belén. Capítulo 2 de Lucas, versículos 1 al 7. Escuche bien esto. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César fue uno de los emperadores romanos. Se le llamaba Augusto porque era un título que se le daba como exaltado, lo ponía como si fuera un dios. Pero existió en realidad, ahí está en la historia antigua. O sea, por eso la profecía es historia dicha por adelantado, por el único Dios verdadero, el único que lo puede hacer. En aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, un censo. El primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, que también era de la descendencia de David. Y aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su nombramiento, y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta historia es bellísima, pero no sabemos el trasfondo que tiene, porque fue dicha con precisión más de 700 años antes. En primer lugar, la historia cuenta que tuvo que haber un edicto promulgado por Augusto César, porque si no, el Mesías, ¿dónde vivían José y María? Díganmelo ustedes. En Nazaret. No vivía en Belén, vivía en Nazaret. Pero Dios, que es el Dios de la historia, había ya determinado que Augusto César, o lo conocía de antemano, hiciera un edicto en el momento preciso. Porque si no, el Mesías hubiera nacido en Nazaret, no en Belén. Entonces no se hubiera cumplido la promesa. Ese es lo primero. Ahora, el censo, según los eruditos bíblicos, dice que el censo se hacía cada 14 años. Y el censo solamente se hacía para los romanos, excluía a los judíos, porque el motivo del censo era saber con cuántos hombres contaba el imperio romano para su ejército. Pero en esa oportunidad se incluyeron a los judíos. Oiga, pero qué casualidad, si le queremos llamar casualidad. Algo que no era acostumbrado. El censo se hacía cada 14 años, era solamente para los ciudadanos romanos. Siempre se excluyó al pueblo judío y ahora se incluyó. Oiga, pero qué clase de maravilla. Hermano, porque estaba dicho por el Señor, porque el niño tenía que nacer en Belén, punto. Así que en esa oportunidad los judíos fueron incluidos allí y entonces fueron contados y entonces tuvieron que ir José y María, ya con María en los días de dar a luz, para ir a Belén. Ahora, otro dato
De Nazaret a Belén había alrededor de 112 kilómetros por terreno montañoso muy difícil. Pero María no se le presentó el parto. Usted se imagina, no iba en una ambulancia, no iba en un rescue, no iba en un Mercedes-Benz, no iba en un limosín, posiblemente fuera en un burrito, y no dio a luz en el camino. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible? Humanamente eso no puede ser. Hermano, tan sencillo, Dios tiene el control de la historia. Tenía que nacer en Belén. Así que recorrió todo aquel camino hasta llegar a Belén. Y estando en Belén, cumpliendo el mandato de un rey que se oponía al pueblo judío, que era un imperio malvado y cruel que duró más de 600 años, Dios lo usó como instrumento para que el Mesías naciera humildemente en aquella pequeña aldea de Belén, porque de allí también era David, en la descendencia de David, que también era de Belén. O sea, ¿cuántos detalles hay? Pero es que estos detalles se dijeron cientos y cientos de años antes, mi amado hermano. Entonces, cuando uno ve esto, dice, gracias, Señor, por el Dios que tú eres. Gracias, Señor. Así que se cumplió. El niño, el Mesías, nacería en Belén. Y queremos terminar volviendo otra vez al título del mensaje. Navidad, esperanza profética cumplida. Voy a volver a leer Gálatas 4:4. Y hermano, lo que yo quiero que usted se lleve de aquí en esta mañana es el verdadero significado de la Navidad, pero también que el futuro nuestro está en las manos de Dios. ¿Sabe usted lo que va a suceder mañana? ¿Sabía usted, y no me diga nada, sabía usted el día 23 de noviembre lo que iba a suceder unos días después, 2 días después, un día después? No, ¿verdad? Todos sabemos lo que sucedió. Pero ¿saben qué? Dios sí lo sabía. ¿Sabe usted lo que va a suceder el jueves que viene? Yo no sé. ¿Qué va a suceder la semana que viene, el lunes de la semana que viene? Esta no es la otra, usted no sabe. ¿Qué va a suceder dentro de media hora? Usted y yo no lo sabe, pero Dios conoce el futuro completo. Y mi futuro y tu futuro, si eres hijo de Dios, está en las manos de Dios. Por lo tanto, mi futuro y tu futuro está asegurado. Porque va a estar dentro del propósito y del plan eterno de Dios para mi vida. Nada va a acontecer que no esté dentro de ese propósito eterno. Venido el cumplimiento del tiempo, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplió. Navidad, esperanza profética cumplida. Qué hermoso es saber, qué clase de mensaje para los de allá afuera. Eso no lo conocen ellos, pero nosotros sí lo conocemos. No fue algo fortuito, no fue algo que ocurrió, que sucedió, que pasó por casualidad, no. Todo estaba planificado desde la eternidad por el único Dios verdadero, nuestro Padre amante, el que envió al Mesías. Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 2? Ese hermoso pasaje que narra el episodio, uno de los episodios de la Navidad. Allí en Lucas capítulo 2 dice lo siguiente. Escuche bien, porque queremos terminar con esto. Navidad, esperanza profética cumplida. Hermano, estamos celebrando la Navidad. Durante todo este tiempo recordamos el tiempo de la Navidad. Y hermano, yo decía con los hermanos que me estaba reuniendo que qué triste es que en este tiempo la gente se pone a discutir que si es este tiempo, que si no es este tiempo. Hermano, no importa. La Navidad fue real. O sea, el recordar que Cristo nació es real porque Cristo vino al mundo. Que si fue en este tiempo o no este tiempo, eso a mí no me interesa. Pero hay un tiempo en que recordamos que el Mesías vino a la tierra. La reunión con la familia es bueno. Los regalos son buenos. Esa reunión familiar es buena. Pero eso no es Navidad. Navidad es la recordación del hecho más grande que haya ocurrido. El primer advenimiento de Cristo a la tierra. Que asegura que el segundo advenimiento, que es el acontecimiento más grande de la historia que puede suceder, está por venir, pero que no pudiera suceder si el primer advenimiento no hubiera ocurrido, si no hubiera habido una primera Navidad, si no hubiera nacido el Mesías. Navidad, esperanza profética cumplida. ¿Qué dice allí el mensaje de los ángeles a los pastores? Versículos 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche entre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, ese temor que hay en el mundo hoy, el temor por el futuro. Pero qué bueno es que tú y yo tenemos asegurado el futuro en las manos de Dios. Pase lo que pase, Dios está en control de nuestro futuro. Ese es el mensaje que tenemos que recibir. Pero el ángel le dijo, no temáis,
Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es Navidad. Salvación, vida eterna, esperanza, gozo, seguridad. Eso es Navidad. Y por eso tenemos que celebrarla y por eso tenemos que anunciarla. Ahora se está diciendo que van a decir que ahora se empieza a decir Merry Christmas o Feliz Navidad. Ya hace tiempo que nosotros lo estamos haciendo porque somos el pueblo de Dios. Y la Navidad para nosotros siempre ha sido un acontecimiento real que recordamos en este tiempo. Pero hermano, ojalá que nosotros en este tiempo podamos llevar un mensaje, el verdadero mensaje de la Navidad, de que el Dios de la historia un día envió a su Hijo a nacer en Belén, pero que ese niño creció, después fue llevado a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y viene después otra vez. La Navidad es un package. Cristo nació, vivió, murió, resucitó y viene otra vez. Ese es el mensaje que tenemos que darle, porque ese es el mensaje nuestro. Y el otro mensaje para ti, para mí es: mi futuro y tu futuro está en las manos de Dios, porque Él lo conoce. Así como Él conocía el futuro de todo lo que iba a suceder en la posteridad, con referencia al Mesías, al pueblo de Israel, a la iglesia y a muchas cosas más que están en la Biblia. Pero qué bueno es saber que mi futuro está en las manos de Dios. Y en esta mañana quiero hacer un llamado. Quizás hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón y que no tiene seguridad de su futuro y quiere tener seguro su futuro con Dios. Solamente tienes que hacer una cosa: reconocerte pecador, arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo en tu vida como tu único Salvador y Señor. ¿Hay alguno que quiere hacer esta decisión y que quiere decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, mi Redentor? Yo quiero que mi futuro esté garantizado por ti, porque tú eres el Dios de la historia, y entonces voy a estar tranquilo sabiendo que tu propósito y tu plan eterno se van a cumplir en mi vida. ¿Hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo y quiere hacerlo? Si es así, levanta tu mano para orar por ti. Estoy dando la oportunidad. ¿Hay alguno que todavía no tiene esta seguridad de vida eterna? ¿No tiene esta seguridad de que su futuro está en las manos de Dios y quiere recibir a Cristo? Yo te doy la oportunidad ahora, o Dios te da la oportunidad ahora. ¿Hay alguno que quiere hacerlo, que no lo ha hecho? Dios te ama, Dios quiere ser tu Padre, Cristo quiere ser tu Salvador, Cristo quiere ser tu Redentor. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, la única puerta de entrada es Jesucristo, el único camino es Jesucristo, la única puerta al cielo es Jesucristo. Tiene que ser a través de Él, no hay otra forma. ¿Quieres recibir a Cristo si no lo has hecho? O quizás ya has recibido a Cristo y todavía no te has bautizado y quieres dar ese paso de bautizarte. ¿Hay alguno que ya recibió a Cristo y está pensando en bautizarse y quieres comenzar las clases? ¿Hay alguno? Levanta tu mano, no sé si lo habrá. ¿Hay alguno? ¿Hay alguno en esta mañana? No sé si lo habrá. Y por último, quizás ya tú estás bautizado, ya tú eres creyente, tú nos estás visitando, nos llevas visitando un tiempo, nos estás visitando y deseas pedir membresía. Tienes que hacerlo, no hay forma de darte la membresía si tú no la pides. Es muy sencillo, pero tienes que pedirlo. ¿Hay alguno que está pensando pedir membresía en nuestra iglesia ahora? Damos esta oportunidad, o que quiere recibir a Cristo, o que quiere. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Hay alguno más? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Hay alguno más que quiere pedir membresía o recibir a Cristo? Yo quiero que levantaron su mano. Pasen acá un momentico, acá adelante, pasa. Vamos a orar por ti, no te dé pena, pasa. Vamos a pedirle que pases acá un minuto y vamos a orar brevemente por ustedes para que Dios les bendiga y que Dios nos ayude como pastor, a mí y también al pastor Wilfredo, para ministrarles como ustedes se merecen. Vamos a orar por ellos y nosotros como iglesia vamos a dar gracias porque tenemos al Dios que tiene asegurado nuestro futuro, al Dios de la historia, que ha sido bueno, que sigue siendo bueno y que estamos en sus manos. Y que por eso hoy podemos en este tiempo recordar la Navidad, porque Dios cumplió todas sus promesas, el Dios de la historia cumplió todas sus promesas. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos lo que significa la Navidad, promesa profética cumplida. Lo que tú prometiste, lo cumpliste a través de la historia, dicho con muchos cientos y miles de años antes, pero fue cumplido exactamente. Gracias porque tú lo conoces todo y gracias también porque nuestro futuro está en tus manos
y el plan tuyo para nuestra vida se va a cumplir al pie de la letra. Gracias por ello. Y te damos gracias por estos hermanos que han solicitado pedir membresía en nuestra iglesia, que tú les bendiga, que les podamos ministrar como ellos se merecen y que todos juntos en este tiempo podamos dar el verdadero mensaje de la Navidad y en cada día del año podamos decir que hay una única forma de llegar al cielo y es a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ayúdanos, Señor, para hacerte fieles y confiar en tus promesas siempre. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden pasar allí, por favor, alguien allí que me ayude a tomar los datos, alguien allí que me ayude, por favor. Molina, no, Molina va a estar en la de eso. Alguien que ayude allí a ver, alguien que no sea diácono, que me ayude con ellos. Mabel, vayan con Mabel allí, miren, vayan con Mabel, gracias. Vamos ahora, hermanos, a pasar a la cena del Señor y vamos entonces a pedirle a todos los hermanos de la iglesia o de otra iglesia bautista que está presente para que participen. Todos aquellos que han creído en Cristo, han sido bautizados, tienen y están a plena comunión, pues pueden participar de la cena. Así que invitamos también al pastor Wilfredo que pase con nosotros acá adelante y después vamos a terminar con el himno final. Bien, hermano, vamos a leer allí para si usted quiere seguir con su vista en 1 Corintios capítulo 11, del 23 en adelante, donde el apóstol Pablo, después de haber recibido esta instrucción del Señor, instituyó la cena en la iglesia de Corinto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Bueno, la cena es una de las dos ordenanzas dadas por Cristo a la iglesia. Una es el bautismo, después de haber creído, nos bautizamos públicamente.